El inquietante orden. El capitán Eric Malone se reclinó en su silla estirando los brazos mientras miraba alrededor del restaurante tenuemente iluminado. El Nebulas Beach era uno de los restaurantes más infames de este lado de la galaxia. No era el tipo de lugar que visitabas para una cena elegante, era el tipo al que ibas cuando tenías un estómago fuerte y no tenías miedo. La estación en sí estaba dirigida por los Lecales, una raza alienígena despiadada que gobernaba con mano de hierro. Si no tenías cuidado, podías terminar en el menú. Pero Malone estaba cansado. Había pasado las últimas 3 semanas transportando carga a través del espacio hostil, esquivando piratas y funcionarios corruptos. Todo lo que quería ahora era una buena comida caliente. Algo sencillo. Algo humano. Un camarero rechoncho de 4 brazos con piel aceitosa y verdosa se deslizó hasta su mesa. Sus ojos bulbosos parpadearon perezosamente. Capitán, siseó con voz húmeda y gorgoteante. Ha hecho su pedido. Malone asintió lentamente. Filete poco hecho. Sin salsas raras. Sin especias alienígenas. Solo una buena estaca a la antigua. La boca ancha del camarero se curvó en algo parecido a una sonrisa. Ah, una excelente elección. Humano. Sus gruesos dedos tamborileaban sobre la mesa. No te decepcionarás. Malone lo vio escabullirse hacia la cocina, desapareciendo por unas pesadas puertas de hierro. Exhaló y se frotó la nuca. El aire olía extraño, como a metal quemado y algo agrio a su alrededor. El restaurante bullía con voces bajas, risas y el ocasional ruido de los utensilios. Contra los platos, un grupo de guerreros leales fuertemente armados se sentó en una larga mesa al otro lado de la sala. Sus afiladas mandíbulas chasqueaban mientras hablaban en su idioma gutural. Otros comensales, una mezcla de especies alienígenas. Contrabandistas y cazarrecompensas comían en silencio. Sus ojos lo miraban de vez en cuando. Malone los ignoró. Había estado en peores lugares. Pasaron los minutos y las puertas de la cocina se abrieron. 2 figuras emergieron. El camarero abrió el camino con una gran bandeja de plata. Caminaba un corpulento chef leal con su exoesqueleto rojo intenso. Brillando bajo las luces de muñeca del restaurante, llevaba algo en sus manos con garras, un cuchillo largo y curvo. Malone frunció el ceño. Algo no andaba bien. El restaurante quedó en silencio. La conversación se detuvo. Los guerreros de la larga mesa se giraron para ver. El camarero llegó a la mesa de Malone. Y dejó el plato de plata con un movimiento lento y deliberado. La tapa de encima brilló, captando la luz. El camarero sonrió. Su pedido está servido con un gesto. Levantó la tapa. Malone contuvo la respiración. Yacía sobre el plato. No era una estaca, no era ningún tipo de comida. Era una niña viva. Era pequeña, no mayor de 12 o 13 años. Su piel era de un suave tono violeta con tenues patrones brillantes que recorrían sus brazos y rostro. Su cabello blanco plateado estaba enredado. Su delgada figura temblaba. Sus grandes ojos aterrorizados se clavaron en los suyos. No solo estaba viva, era consciente de que sus muñecas y tobillos estaban atados con finos grilletes metálicos. El estómago de Malone se retorció. Sintió que sus dedos se contraían hacia el cuchillo en su cinturón. La sonrisa del camarero se ensanchó. Recién captada, dijo con voz alegre. Un raro manjar, el más fino de la galaxia. El chef dio un paso adelante, dejó el cuchillo curvo junto al plato. Coma. El camarero susurró. Todo el restaurante observaba. Monk obligó a su expresión a permanecer neutral, pero por dentro le hervía la sangre. No era solo una broma pesada. Era una prueba. La cultura legal valoraba la fuerza por encima de todo. La piedad era la debilidad, la vacilación era la muerte. El hecho de que le hubieran servido esta comida significaba que estaban esperando a ver qué haría si se negaba. Sería considerado tan débil como una presa. Si aceptaba, se convertiría en algo peor. La chica no habló. Apenas respiraba, pero sus ojos, esos brillantes ojos plateados, le suplicaron. Malone cogió el cuchillo. El restaurante contuvo la respiración. Los guerreros legales de la larga mesa se inclinaron hacia adelante, observando. Malone rodeó la empuñadura con los dedos y, con un movimiento brusco, cortó hacia abajo, no a la chica, sino a las cadenas que le sujetaban las muñecas, los grilletes. Se abrió de golpe con un estruendo metálico, el restaurante explotó en caos. Los guerreros locales rugieron de ira, volcando su mesa mientras se ponían de pie de un salto. El chef gruñó, alzando su espada. La sonrisa del camarero desapareció. Malone empujó a la chica detrás de él. Con la mano libre,
sacó la pistola de su cinturón. Bueno, murmuró, rodando sobre sus hombros mientras apuntaba al local más cercano. Supongo que acabo de perder el apetito. El fuego blaster estalló en todo el restaurante y la lucha por la supervivencia había comenzado. La elección. El aire en la nebulosa, la mordida era densa de tensión, como el momento antes de que estalle una tormenta. El corazón de Malone retumbaba en sus oídos cuando los grilletes cortados cayeron al suelo. La chica se liberó, pero Frozen lo miró fijamente con grandes ojos plateados. No se movía, no dirigía el local. Sin embargo, los guerreros de la larga mesa se pusieron de pie de golpe, derribando cuencos y tazas de metal mientras buscaban sus armas. El chef gruñó. Sus mandíbulas chasquearon con furia mientras blandía su cuchillo curvo. El camarero, con su amplia sonrisa aceitosa desaparecida, retrocedió, observando, calculando. Malone había visto esa mirada. Era la mirada de un depredador que decidía si abalanzarse sobre la chica. La chica seguía mirándola fijamente. Malone murmuró sin mirarla. De verdad espero que puedas correr. Luego volteó la mesa. Platos rotos, bebidas derramadas. Por el suelo, la superficie metálica se derrumbó entre ellos y el local que cargaba. Les dio medio segundo de cobertura. Medio segundo fue todo lo que Malone necesitó. Agarró la muñeca de la chica. Y la tiró hacia adelante. Ella jadeó, pero no se resistió. El chico listo. El primer disparo blaster pasó silbando junto a su cabeza. El restaurante estalló en caos. Comienza la huida. El rayo blaster rozó la oreja de Malone, tan cerca que sintió el calor quemar el aire. Se agachó, tirando de la chica hacia abajo. Con él, otro disparo impactó en la mesa volcada, haciendo saltar chispas. El restaurante había estallado en caos. Los clientes se apresuraron a apartarse, empujándose unos a otros en una loca carrera por seguridad. Algunos gritaban, otros se reían porque aquí, en un lugar como la mordida de Nébula, el derramamiento de sangre era solo parte del entretenimiento. Malone no tuvo tiempo de pensar en eso. Tenía que moverse. Agarrando la muñeca de la chica, giró hacia la salida más cercana. Una puerta lateral que daba a la cocina. No era un gran plan, pero era mejor que quedarse al descubierto esperando ser acribillado con fuego de plasma. El primer guerrero legal saltó sobre la mesa, haciendo clic con sus mandíbulas. Su hoja dentada centelleó hacia. Malone le disparó en la cabeza. En el pecho, el alienígena se desmoronó. Su cuerpo se estrelló contra una mesa, haciendo volar platos y bebidas. No había tiempo para celebrar. Se avecinaban más. Malone empujó a la chica. Un movimiento hacia adelante. Dudó medio segundo. Sus brillantes ojos plateados se clavaron en los de él. Finalmente, corrió. Malone la siguió, esquivando a un alienígena borracho que seguía masticando una especie de extremidad asada. Abrió la puerta de la cocina de una patada. La chica se coló justo delante de él. En el momento en que entraron, el olor lo golpeó. Grasa caliente quemándose. Carne y algo asqueroso burbujeando en un enorme plato. Estaba sentado al fondo de la sala. Los cocineros, extrañas criaturas de múltiples extremidades con delantales que apenas cubrían sus cuerpos chitus, sisearon molestos, pero no intervinieron. El inteligente Malone se giró, apuntando con su pistola a la puerta. El primer guerrero legal irrumpió y recibió un chorro de aceite hirviendo en la cara. El alienígena chilló, arañándose la cara ardiente mientras se desplomaba. El chef más cercano a él, una criatura de aspecto aburrido con 6 brazos enfermos, simplemente tomó otro cucharón de aceite y volvió a cocinar. Malone no perdió tiempo. Agarró un estante cercano y lo empujó, derribándolo para bloquear la entrada. No aguantaría mucho, pero les daría unos segundos. Se giró hacia la chica que estaba inmóvil junto a un enorme frigorífico de carne. ¿Tiene un nombre?, preguntó. Respirando agitadamente, dudó. Luego, en voz baja, susurró, Siri. Malone asintió. De acuerdo, Siri, vamos a salir de aquí, pero te necesito. La alarma de la estación sonó interrumpiéndolo. Una voz gutural profunda resonó en los altavoces del techo. Lloyd in JGED. Las puertas de la cocina del otro lado se cerraron de golpe. Las luces de emergencia parpadearon. Malone exhaló por la nariz. «Gel», murmuró, «ahora van en serio. Atrapados con un secreto». El sonido de portazos resonó como el de un juez. Las entrañas de Malone se apretaron. El confinamiento significaba que no había salidas, no había una salida fácil. Las luces del techo parpadearon. Baño carmesí. La cocina en un inquietante resplandor rojo,
El vapor silbaba desde las rejillas de ventilación, dejando rastros fantasmales en el aire. El lecto no solo quería que lo atraparan, quería hacer de él un ejemplo. Desde detrás de la puerta del bloque, puños pesados golpeaban el metal. Los guerreros venían. Ciri se quedó congelada, sus ojos plateados recorriendo la habitación como un animal acorralado, sus manos apretadas a los costados, temblando. Malone se giró, buscando con la mirada otra salida en la cocina. Un respiradero en lo alto de la pared, lo suficientemente grande para ella, pero antes de que pudiera hablar, una voz profunda y retumbante llenó la habitación. ¿Sabes siquiera lo que has robado? Humano. Malone se giró. El ejecutor legal estaba justo dentro de la cocina, bloqueando su única otra salida. Era enorme incluso para su especie, casi 2 metros de exoesqueleto blindado, sus mandíbulas se contraían con diversión. A diferencia de los demás, no levantó un arma que no tenía que levantar. Malone apretó su pistola. Diría que robé la cena, pero ambos sabemos que eso no es lo que... El ejecutor rió entre dientes con un sonido bajo como de insecto. Oh, no, capitán. Ella no es comida. Sus ojos negros afirmaron que ella es poder. Malone miró a Ciri. Ella dio un paso atrás. Su respiración era rápida y superficial. El lectal. Inclinó la cabeza. Nunca te lo dijeron. Lo hiciste. Ellos, pequeño. Su voz se deslizó por el aire como veneno. Lo que realmente eres. Los dedos de Ciri se crisparon. Un suave zumbido, apenas perceptible, llenó el espacio a su alrededor. Malone sintió que se le erizaban los pelos de los brazos. Algo estaba sucediendo. Las mandíbulas del ejecutor se curvaron en una sonrisa. Sí. Se burló. Muéstrale. Las luces se apagaron. Oscuridad total durante medio segundo. Nada, solo silencio. Solo aliento. Entonces, una luz azul llameante y pulsante proveniente de ella. Los ojos plateados de Ciri la iluminaron. Sus pequeñas manos se levantaron mientras una fuerza invisible ondulaba por la habitación. El metal gimió. Gritos distantes de pánico resonaron desde más allá de las puertas. El aire se densificó, denso con estática. Malone sintió que su blaster se calentaba en su mano. Los átomos de la habitación vibraban con energía. El ejecutor legal siseó con lo que pudo haber sido miedo entonces. Con un crujido repentino, cada ventana, cada luz, cada máquina de la cocina, se hizo añicos y luego silencio cuando las luces de emergencia parpadearon de nuevo. Ciri se quedó jadeando, tambaleándose inestable. El ejecutor legal se había ido, o mejor dicho, lo que quedaba de él era un fino polvo ennegrecido que caía al suelo. Malone exhaló lentamente. Miró a Ciri. Ella miró sus manos como si pertenecieran a otra persona. Luego, apenas por encima de un susurro, ¿qué hice? El poder desatado. Por un momento, el único sonido fue el suave crujido de la energía moribunda. Ciri se quedó congelada, mirando su mano como si perteneciera a otra persona. Volutas de luz azul aún parpadeaban alrededor de sus dedos, desvaneciéndose como brasas. Sus ojos plateados, abiertos por la sorpresa, se dirigieron a Malone. No quise decir eso. Su voz era apenas un susurro. Malone dejó escapar un suspiro lento. Había visto muchas locuras en su vida. Señores de la guerra alienígenas, Rogue, naves espaciales destrozadas por la gravedad. Wells, pero nunca había visto a un niño, Boris, un guerrero de 2 metros con solo poder puro desde el otro lado de la cocina. Los guerreros locales se habían quedado en silencio. Ya no golpeaban la puerta. No intentaban entrar, dudaban, y eso le decía a Malone todo lo que necesitaba saber. Ciri no solo era valiosa, era peligrosa y los locales tenían miedo. Oye, chico, dijo Malone, manteniendo la voz firme. Tenemos que movernos ya. Tragó saliva con dificultad, asintiendo, pero al dar un paso adelante, sus rodillas se doblaron. Malone la atrapó antes de que cayera al suelo. Él murmuró, estaba temblando, respiraba rápido. Estallidos de pánico. Lo que fuera que hubiera hecho, la había agotado. No iba a volver a usar ese truco pronto, lo que significaba que habían vuelto al punto de partida. Malone se giró, buscando su próxima ruta de escape. El respiradero seguía siendo una opción, pero necesitaban algo más rápido. Entonces oyó un profundo siseo mecánico. La pared del fondo de la cocina se abrió. Una puerta oculta y desde la oscuridad del más allá. Ellos pasaron a través de no legales, no guardias algo más altos encapuchados en armaduras oscuras segmentadas, rostros ocultos tras.
Cascos lisos sin rasgos distintivos moviéndose en absoluto silencio, el estómago de Malone dio un vuelco. Había visto a los de su clase antes que los coleccionistas, los ejecutores del mercado negro más temidos de la galaxia, no trabajaban para ningún gobierno, no recibían órdenes de los señores de la guerra, existían por una razón para cazar cosas que se suponía que no existían y ahora mismo estaba mirando a Siri. El coleccionista líder inclinó su cabeza escaneando a la chica con un pequeño dispositivo parpadeante, luego con una voz como estática y susurros, habló. Sujeto adquirido. Activar contención de Malone apretó el agarre de su blaster. No en mi lavadora. Agárrate, chico, murmuró, moviéndose el peso de Siri contra su costado. Entonces, sin decir una palabra más, corrió la resistencia final. El primer disparo impactó en la pared donde la cabeza de Malone había estado una fracción de segundo antes. Un siseo silencioso, casi quirúrgico, llenó el aire cuando los recolectores abrieron fuego. Finas ráfagas de energía como agujas no explotaron al impactar, sino que perforaron. Estas no eran armas estándar, estaban diseñadas para capturar, no para matar. Eso lo asustó aún más. Malone se agachó detrás de un mostrador de acero. Su respiración era entrecortada. Siri se aferró a él, débil pero aún consciente. Su pequeño cuerpo temblaba contra su costado. Estaba sin energía, agotada. Lo que fuera que hubiera hecho allí, no podría lograr otro milagro, lo que significaba que tenía que sacarlos de allí. Otra ronda de disparos pasó zumbando. Cálculos precisos. Los recolectores no se apresuraron, no hablaron, simplemente se movieron, deslizándose por el suelo de la cocina como fantasmas, estrechando su formación, se acercaban a la mente de Malone. Corrió. La cocina estaba sellada a cal y canto. El confinamiento estaba en pleno vigor. Sin puertas, sin salidas fáciles, a menos que su mirada se dirigiera al otro extremo de la habitación. Un montacargas, probablemente usado para mover cajas del sótano al muelle de atraque, sobre el panel, estaba averiado. Pero si podía anularlo, un nuevo plan encajó. Fue imprudente. Estúpido, pero era todo lo que tenían. Malone se giró hacia Siri. Chico, dijo en voz baja, pero firme. Necesito que confíes en mí. Tragó saliva con dificultad. Sus ojos plateados se clavaron en él. ¿Puedes correr?, preguntó. Ella asintió. Apenas. Eso está bien. Bien. Malone murmuró, porque estamos a punto de hacer algo. Una locura. Entonces agarró una pesada olla de metal y se la lanzó al coleccionista más cercano. El sonido metálico resonó por la habitación. No era un arma, no era una amenaza real, pero era una distracción. En el momento en que la cabeza del coleccionista giró bruscamente hacia el ruido, Malone saltó hacia adelante arrastrando a Siri con él directamente hacia el montacargas. Fuego blaster iluminó la cocina. Los disparos la atravesaron. Tuberías humeantes que lanzaban chorros de vapor silbando al aire. Chispas llovían de las lámparas destrozadas. La habitación se sumió en el caos. Mullan respondió sin apuntar, solo para desequilibrarlos. A 9 metros del ascensor, un disparo pasó zumbando junto a su bota. A 6 metros, una sirena de advertencia sonó en lo alto. Más soldados locales intentaban romper el confinamiento desde fuera. Si conseguían pasar, quedarían atrapados entre dos enemigos. A 3 metros, Malone llegó al panel del ascensor y lo golpeó con el puño. Vamos, vamos, confinamiento, G maldijo. La anulación no funcionaba. Los colectores se acercaban. Siri jadeó, agarrándole el brazo. Déjame intentarlo. Malone dudó, pero luego presionó ambas manos contra el panel. Sus dedos se crisparon por un momento. No pasó nada. Entonces, chispas azules bailaron sobre los controles rotos y el montacargas cobró vida con un rugido. Las puertas se abrieron de golpe. Malone no dudó, agarró a Siri y saltó dentro. Lo último que vio. Antes de que la puerta del ascensor se cerrara de golpe, los recolectores permanecieron inmóviles viéndolos desaparecer. No habían disparado. No habían intentado detenerlos, y eso le molestó porque significaba que no necesitaban hacerlo. Malone dejó escapar un suspiro entrecortado mientras el ascensor subía ruidosamente. Lo que sea que estuviera esperando arriba, aún no había terminado. La verdad se reveló. El montacargas se cerró violentamente mientras subía disparado, traqueteando como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Chispas parpadearon desde cables expuestos y la luz del techo oscilaba violentamente, proyectando sombras irregulares en las paredes. Malone presionó su espalda contra el frío metal de la pistola. Levantó la respiración. Siri se desplomó a un lado, agarrándose los brazos. Sus ojos plateados estaban apagados, desenfocados como un ámbar moribundo. Oye, chico,
murmuró Malone, manteniendo la mirada fija en las puertas. ¿Sigues conmigo? Siri asintió débilmente, pero no habló. Malo. Los recolectores los habían dejado ir. Esa fue la parte que asintió. Los tenían completamente encerrados en una habitación sellada, sin ningún lugar a donde escapar. Y solo habían observado. Eso no era vacilación, era certeza. Como si ya supieran lo que les esperaba arriba. El ascensor se tambaleó, ralentizó y luego, las puertas se abrieron. Malone dio un paso adelante. Blaster arriba y luego congeló. La bahía de atraque se extendía ante él, vasta e industrial, bordeada de cajas de carga oxidadas y reflectores parpadeantes. Su nave, el colmillo de hierro, estaba justo delante. El motor aún se enfriaba de su llegada durante medio segundo. Alivio. Lo atravesó rápidamente y entonces vio quién los esperaba. Docenas de ellos, armados y con armadura, alineados en una formación precisa, bloqueaban cualquier camino de escape. En el centro se alzaba una figura imponente, más alta que cualquier lecal que Malone hubiera visto jamás. Su exoesqueleto estaba grabado con profundas marcas carmesí. A diferencia de los guerreros, no llevaba ningún arma porque no la necesitaba. Las mandíbulas del líder se extendieron en algo parecido a una sonrisa. Capitán Malone, dijo con suavidad. Su voz se escuchó sin esfuerzo por todo el hangar. Ha sido bastante problemático. Malone apretó el blaster con más fuerza. Sí, bueno, tengo ese efecto en la gente. El lecal rió entre dientes. ¿Crees que esta sigue siendo una pelea que se puede ganar? Los ojos de mamá recorrieron la bahía. Sin cobertura, sin rutas de escape. Estaban acorralados, superados en armamento y en número, incluso si intentaba escapar hacia la nave. No llegarían ni a 3 metros antes de ser aniquilados. Su mente se apresuró a buscar las opciones que necesitaba. Entonces sintió que Siri se tensaba a su lado. Lentamente, levantó la cabeza. Malone. Se giró. Sus ojos plateados estaban fijos en el líder lecal y brillaban de nuevo. Las mandíbulas lecales se crisparon. Su confianza flaqueó solo por un segundo. Siri dio un pequeño paso al frente. Su voz, débil pero firme, rompió el silencio. No sabes lo que has hecho. El líder se burló. Oh, pero sí, pequeño, nunca debiste despertar. Él inclinó la cabeza. Íbamos a darnos un festín antes de que te convirtieras en una amenaza. La expresión de Siri no cambió, pero el aire sí. La temperatura bajó. Las luces de arriba parpadearon. Su energía la atraía hacia ella. El suelo bajo ellos zumbaba, vibrando con algo profundo. Algo que el viejo Malone sintió en sus huesos. Entonces Siri susurró, deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad. El aire colapsó hacia adentro. Los guerreros lecales gritaron cuando una onda expansiva atravesó la bahía de atraque, haciendo que las cajas cayeran y rompieran los focos. Malone apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la fuerza lo levantara del suelo. Entonces, de repente, se detuvo y cayó al suelo. Encontrado con un gruñido, derrapando contra el frío suelo metálico, sus oídos zumbaban, su visión se nubló cuando forzó la cabeza hacia arriba. Medio muerto, no herido, solo desaparecido, los guerreros restantes regresaron a toda prisa. Terror, sus armas olvidadas, incluso su líder se tambaleó, su exoesqueleto se agrietaba bajo la presión de la fuerza que Siri había desatado. Se quedó de pie en el centro de todo, su pequeño cuerpo brillando como una estrella moribunda, apenas conteniendo su propio poder. Entonces, sus rodillas se doblaron. Malone la atrapó antes de que cayera al suelo, su respiración era entrecortada. No puedo, te tengo, niña, dijo Malone, estabilizándola, te tengo. Se giró hacia el colmillo de hierro, aún milagrosamente intacto. Los lecales restantes estaban demasiado conmocionados para detenerlos. Ahora o nunca. Malone tomó a Siri en brazos y corrió. La rampa de la nave estaba baja. Los motores zumbaron al encenderse mientras pulsaba el botón de arranque de emergencia en su consola de muñeca detrás de ellos. El líder lecal rugió, «¡Deténganlos!». Malone no se detuvo. Fuego blaster llovió a su alrededor mientras cruzaban el tramo final. Saltó a la rampa y presionó el botón de cierre en el segundo en que sus botas tocaron metal. El pasillo sellado dentro de la nave se sacudió cuando el primer enemigo disparó misiles, luego los propulsores se activaron y el colmillo de hierro estalló en el vacío. Las naves de guerra locales ya se movían para interceptar. Malone se dejó caer en el asiento del piloto, activando interruptores que redirigían la energía a los escudos y luego a un pequeño, una mano temblorosa aterrizó en su brazo.
Puso a Siri pálida y exhausta, y se encontró con su mirada. No pararán de venir. Malone exhaló. Ya sabía que ella no era solo una fugitiva, era una bomba de tiempo y ahora era su responsabilidad. Hizo crujir los nudillos. Entonces, mejor nos aseguramos de que se arrepientan. Los ojos plateados de Siri parpadearon solo un segundo, y luego sonaron las alarmas. Naves de guerra locales se aproximan. Malone sonrió. Está bien, chico, dijo. Agarrando los controles, mostrémosles lo que los humanos hacen mejor. Empujó los propulsores a máxima potencia y se desvanecieron en las estrellas. El juicio final. El colmillo de hierro se disparó a través del vacío a toda potencia. Sus motores rugieron contra el frío. Silencio del espacio. La nave de guerra local lo siguió en masa, acercándose rápidamente. Malone apretó los dientes. Sus manos volaron sobre los controles. Los escudos al máximo, los propulsores se sobrecalentaban. Las probabilidades no estaban a su favor, pero claro, ¿cuándo lo estuvieron? Siri se sentó a su lado, pálida y temblorosa. Sus ojos plateados parpadeaban de agotamiento. El poder que había usado allí atrás la había dejado sin nada. Estaba agotada. Malone la miró. ¿Te queda algo de esa magia? Negó con la cabeza débilmente. No es suficiente. Genial. Eso significaba que tendrían que hacer esto a la antigua usanza. La nave se sacudió violentamente cuando la primera explosión golpeó su parte trasera. Los escudos sonaron. Las sirenas de advertencia. Los lectales no eran muy sutiles. Los querían muertos o capturados y no les importaba cuánta potencia de fuego se necesitara. Malum sonrió con suficiencia. De acuerdo, feos bastardos. Murmuró. Activando el interruptor. Bailemos. La nave se retorció con fuerza, atravesando el campo de batalla como una cuchilla. Dos cazas lecales intentaron flanquearlo. Se lanzó en picado repentinamente, dejando que sus propios cañones de plasma se golpearan entre sí. Siri se agarró al borde de su asiento. «¿Estás loco?» «No digamos». Malone respondió. «Tuve suerte de que otro impacto sacudiera la nave. No iba a escapar de ellos para siempre». Sus ojos se dirigieron al mapa estelar. Tenía que haber algo. Algún lugar donde perderse, algún tipo de cobertura. Pero aquí afuera, en el vacío profundo, nada. Ni planetas, ni estaciones espaciales, ni campos de asteroides. Solo ellos. Y la muerte se acercaba. Entonces, un nuevo punto apareció en el escáner. Una enorme e inmóvil estación Durel a la deriva en el vacío. Sin señales de vida, sin señales de energía. Había estado abandonada durante mucho tiempo. A Malone se le revolvió el estómago. Algo se sentía mal, pero mal era mejor que muerto. Tiró de los controles. Sujetó el hierro. Fang se lanzó hacia los motores de la estación, gritando. Las naves de guerra locales lo siguieron. Hasta que de repente se alejaron. Malone frunció el ceño. Siri parpadeó. ¿Por qué se detienen? Buena pregunta. Los locales no eran cobardes, pero eran supersticiosos. Si no los perseguían hasta la estación, significaba que le tenían miedo. Malone no estaba seguro de si eso era bueno o muy malo, pero no tuvo tiempo de pensar. La nave se hundió en los restos, rozando agujeros rotos y flotando. Escombros. Entonces, con una fuerte sacudida, el colmillo de hierro atracó por un momento. Nada, solo los sistemas de la nave enfriándose. El leve zumbido de la energía se desvaneció. Luego, el silencio. Malone exhaló. Luego se giró hacia Siri, que miraba por la ventana. Sus ojos plateados. De par en par. Este lugar, susurró. Me resulta familiar. El ceño de Malone se frunció. Siri dudó y luego negó lentamente con la cabeza. No sé por qué, pero se siente. Como si hubiera estado aquí antes. Eso le provocó un escalofrío en la espalda porque este lugar. Esta estación era antigua. Había sido abandonada mucho antes de que los lecales controlaran este sector, y sin embargo, los estaba esperando. El secreto final. Malone agarró su arma y arróse de su asiento. Muy bien, chico, vamos a averiguar qué demonios está pasando. Entran en la esclusa de aire. Las puertas se abrieron con un siseo hacia lo desconocido. La estación era enorme, oscura, con pasillos que se extendían interminablemente, paredes de metal aterradas por el tiempo. Símbolos extraños e ilegibles se alineaban en el suelo. El aire se sentía extraño, como un susurro arrastrándose dentro de sus cabezas. Siri se estremeció. No me gusta esto. Malone siguió.
Su arma corrió hacia ti y hacia mí. Entonces, más adelante, una luz parpadeó, no era una luz normal, un faro que los guiaba hacia las profundidades. Malone miró a Ciri. Todavía creía que nunca habías estado aquí. No respondió, simplemente empezó a caminar. Malone maldijo en voz baja y lo siguió. Cuanto más se adentraban, peor se sentía. Las paredes pulsaban con una débil energía. La estación no estaba muerta, estaba durmiendo y algo en su interior estaba despertando. Finalmente, entraron en una enorme cámara y en el centro un viejo crobot. Antiguo, cubierto de polvo, pero aún activo. Ciri lo miró fijamente. Su respiración era temblorosa. Ahora conozco este lugar. Malone se tensó. Sí, se giró hacia él. Esto no es una estación. Susurró, es una prisión. La sangre de Malone se heló antes de que pudiera reaccionar. La criocápsula se abrió con un silbido. Una figura surgió de dentro. Alta, no humana. Sus ojos brillaban dorados y se fijaron en Ciri. Entonces, con una voz que resonó por la habitación, habló. No deberías estar despierto. Ciri se tambaleó hacia atrás. El miedo cruzó su rostro. La figura dio un paso adelante, imponente y poderosa. Malone levantó su blaster. ¿Quién demonios eres tú? El ser lo ignoró. Miró a Ciri y luego, con un tono que heló las venas de Malone, susurró, eres la clave. Y ahora comienza la guerra.